Es para mí un placer presentarles a el doctor Luis Chávez Flor. El doctor Chávez es uno de los profesores fundadores del Colegio Mexicano de Ozonoterapia y Medicina Bioxidativa. Es especialista en traumatología y ortopedia. Es médico adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social desde hace más de 20 años. Tiene vasta experiencia en todo el área de traumatología y ortopedia a nivel quirúrgico y médico. También es docente de la Facultad de Medicina, es docente de la asignatura de Anatomía. También es especialista en temas de ozonoterapia desde hace aproximadamente 15 años. Ha participado en múltiples congresos de ozonoterapia como ponente. Es de la escuela del doctor Pérez Olmedo y también siempre ha participado en múltiples talleres al lado del doctor. Nosotros aquí, como ustedes saben, pues aquí tienen distintos puntos de vista, distintas técnicas, y él para mí pues es el favorito en la técnica de infiltraciones. Siempre nos enseña y nos hace talleres muy interesantes, y de hecho para los alumnos que han podido estar conmigo en prácticas de infiltraciones, pues él es el que me enseñó las técnicas que yo hago. Luis, muchas gracias. Las técnicas que son las que me ha enseñado Luis, y pues qué mejor que puedan estar con él los que se vayan incorporando a la charla de hoy, y posteriormente ya él les hará una práctica con pacientes para que la puedan ver, porque desafortunadamente por la situación que hay actualmente, pues no sabemos cuándo nos vamos a poder trasladar para hacer una práctica en vivo, ¿no? Entonces, Luis, te doy la palabra para que hables, te presentes, digas lo que tú quieras y nos cuentes sobre todo de este tema de las infiltraciones, que es fantástico. Muchas gracias. Perfecto. Un Bien, pues abrazo. muchas gracias, Xochitl, por la invitación, como siempre. Buenas noches, España, y buenos días a todos los que todavía estamos de día. Voy a hablar en forma muy general de las infiltraciones, de los insumos, los aditamentos, algunos volúmenes que manejamos en forma estándar, dosis estándar, y ya posteriormente, conforme vayamos haciendo las pláticas, pues podemos ir manejando segmentos específicos e ir haciendo las demostraciones en vivo, con pacientes en vivo, ¿no? Como pueden ver ahí en la imagen, pues es una infiltración de cadera, que es de las menos frecuentes que hacemos con ozono. Lo más frecuente es columna, rodilla y hombro, pero hay algunas pacientes que han evolucionado muy bien con artrosis severas de cadera. Es un poquito una técnica un poquito más sofisticada que las de hombro y rodilla, pero ya con calma las podremos ir utilizando. Voy a hacer entonces un panorama general de lo que es la infiltración con ozono y por qué con ozono, y les voy a presentar al final algunas experiencias que hemos obtenido a través de 15 años en el tratamiento del dolor articular con ozono. Bueno, ese soy yo cuando era un poco más joven. Entonces, ozonoterapia en el manejo del dolor osteoarticular. Experiencia de más de 15,000 pacientes tratados. En realidad, la plática debería llamarse ozonoterapia en el manejo y tratamiento de la etiología del dolor articular, ya que a diferencia de los tratamientos convencionales, solo tratan el efecto y no la causa, no la etiología. Con ozono tenemos un arma de dos filos, en la que vamos a tratar tanto la etiología del dolor como el efecto del dolor, independientemente de la severidad de la artrosis. Muchas veces se piensa que una artrosis grado 4, por ejemplo, como la que estoy señalando aquí de rodilla, no podría ser candidata a ozonoterapia, y sin embargo, la imagen no nos dice nada. Tratamos pacientes, no imágenes. Estos pacientes son pacientes reales que han evolucionado satisfactoriamente con ozono, a pesar de tener una imagen de artrosis tan importante que cualquiera diría, pues no nos queda más que ponerle una prótesis. Entonces, el ozono funciona poniéndolo. Ahorita vamos a ir hablando un poquito al respecto de todo ello. Bueno, no puedo dejar siempre de saludar a mi gran maestro, don Juan Carlos Pérez Olmedo, que me enseñó a trabajar esto desde hace muchos años.
Yo, como dijo Xochitl, soy traumatólogo y cirujano ortopédico, especialista en cirugía articular y artroscopía, que gracias al ozono, cada día lo hacemos menos, pero la satisfacción es buena. Y bueno, pues me puedo declarar experto en ozonoterapia médica y ozono ortopedia. Consideraciones generales del ozono. Cada día el ozono está siendo utilizado más frecuentemente en el mundo, básicamente para el tratamiento del dolor, para el tratamiento del cáncer, para el tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas. El Ministerio de Sanidad Española pues ya lo incluye en la cartera de las unidades del dolor. Y en América Latina cada día es de mayor conocimiento, como en México, Perú, Bolivia, Brasil, que se encuentra ya completamente legislado, como ustedes lo saben, con la colaboración de la doctora Emilia, y así Colombia, Cuba, etcétera. Entonces, esta diapositiva ya es vieja, así que la cifra pues, es mucho mayor. Ahí hablábamos de 26,000 médicos, que 26,000 médicos realizan ozonoterapia en el mundo, y 10 millones de pacientes son tratados en Europa anualmente con ozonoterapia. ¿Cuál es el efecto de la ozonoterapia? Hablando en general y hablando de las enfermedades articulares. Yo lo he sintetizado en estas 3 líneas que indican todo lo que hace. Se produce una inducción, se induce una microoxidación controlada e inocua, que es lo más importante, cuya respuesta orgánica va a ser una activación modulada y favorable del sistema antioxidante celular que nos va a controlar efectivamente las cascadas inflamatorias, hoy muy de moda. Bueno, para tratar a un paciente con infiltraciones articulares, evidentemente siempre hay que hacer lo que todo médico debe de hacer, un buen diagnóstico. Para dar un buen tratamiento, pues primero hay que tener un buen diagnóstico. Esta es una diapositiva muy rápida de la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, que dice que siempre que tú tengas un paciente con dolor, pues debes identificar la región afectada, consecuentemente los sistemas o sistema involucrado, ya que en la región puede haber varios sistemas involucrados, las características temporales del dolor, agudo, crónico, subagudo, como quieran manejarlo, la intensidad declarada por el paciente siempre es muy importante. Nosotros utilizamos la escala visual análoga del dolor para comparar siempre el antes y el después. Perdón por el cursor, pero no soy muy experto en los zooms, ¿eh? Y evidentemente siempre demostrar la etiología del dolor, porque si tenemos un dolor articular de etiología neoplásica o tumoral, pues evidentemente estaremos en un terreno equivocado si le ponemos ozono. Entonces siempre identificar la etiología del dolor, que el 90% de los casos de los pacientes va a ser de tipo degenerativo o de tipo artrósico postraumático. Entonces, ¿qué tienen los tratamientos convencionales del dolor osteoarticular? Los famosos antiinflamatorios no esteroides, pues número 1, no son nada baratos, son costosos. Su famosa intolerancia gástrica, efectivamente el naproxeno, el diclofenaco, te van a mejorar el dolor, pero solamente como acción sobre el efecto, no sobre la causa. Y la intolerancia gástrica definitivamente aparecerá después de 8 a 10 días. Las inmovilizaciones prolongadas que se han utilizado en el tratamiento del dolor nos van a producir mayor problema, habiendo rigidez y fibrosis, produciendo atrofia muscular, menor debilidad del paciente. El paciente se le manda a reposo y entonces va a requerir múltiples sesiones de rehabilitación. Esos son los inconvenientes del tratamiento de dolor convencional. La ozonoterapia es una poderosa terapia de amplio espectro, sin efectos secundarios, muy importante, sin contraindicaciones prácticamente, se puede administrar por cualquier vía y se vuelve una terapia económica comparada con lo que ya había mencionado. Por lo tanto, en el tratamiento del dolor articular se vuelve el tratamiento ideal, y más en países que no somos de primer mundo como México, Perú, etc. Entonces, la ozonoterapia es un tratamiento que modifica la evolución de la enfermedad y prácticamente de cualquier enfermedad, no solo de las enfermedades articulares, incluso en pacientes ya operados. Los pacientes con cirugías de columna dan mucho problema porque lo que generan es fibrosis, y a veces la fibrosis postquirúrgica es más sintomática
que la misma fibrosis o artrofibrosis por el mismo proceso degenerativo. Entonces tenemos pacientes que incluso ya tienen una prótesis de rodilla, tienen un implante en columna vertebral y les manejamos con ozono sin ningún problema a pesar del implante, no tiene ninguna contraindicación, mejorando considerablemente el dolor. Bueno, un poquito de historia. En el año 2002, el ozono se reconoce como una biomolécula que endógenamente es producida por los neutrófilos humanos. Por lo tanto, no solo es un tratamiento molecular, sino podemos también hablar que es un tratamiento biológico, ya que en una serie de radiaciones de la NADPH, los neutrófilos humanos producen microcantidades de ozono. Las vías de aplicación en el dolor osteoarticular, siempre combinamos o tratamos de combinar las dos aplicaciones, la local o regional y la vía sistémica. En ocasiones, por cuestiones económicas, el paciente no puede y pues nos quedamos únicamente con la vía local o regional con buenos resultados, pero tenemos excelente resultado combinando las dos vías y además un resultado más rápido. Ahí tenemos un par de infiltraciones en columna cervical, que ahorita vamos a ver los puntos. Obviamente usamos la automoterapia mayor y a algunos no les va a gustar, pero también utilizamos la intravenosa directa. Puedo decir que tengo más de 5,000 aplicaciones directas realizadas sin ningún problema. El tratamiento de ozono es un tratamiento que funciona, pero como dice Juan Carlos Pérez Olmedo, tiene que ser un tratamiento acumulativo. El ozono funciona poniéndolo. Si el paciente acude y se pone 1 o 2 sesiones, pues evidentemente no va a haber ningún resultado y va a ser ese paciente que va a hablar de que fue a ozono y no le funcionó. Entonces el ozono funciona con sesiones. El protocolo español es de 15 sesiones de inicio. Posteriormente, algunos pacientes, dependiendo de la gravedad, pueden tener refuerzos. Y lo que siempre hay que recordar, y que ya lo mencioné, recordar el principio médico que dice que quien bien diagnostica, bien cura. Si no tienes un buen diagnóstico, así le pongas ozono, así le hagas un Whipple, el paciente no se va a curar. Entonces, ¿qué debe de esperar el paciente cuando le planteo al paciente tratarse la artrosis de rodilla, de hombro, de columna con ozono? Pues debe esperar o debe saber que al final de las 15 sesiones, el 80% de los pacientes mejoran bien y muy bien, independientemente del grado de artrosis radiológica e incluso independientemente del sobrepeso del paciente. Hay que insistir, evidentemente, en que bajen un poquito de peso, pero sin embargo mejoran. 15% de los pacientes al final del tratamiento mejora al 50%. Que si hablamos de pacientes que tienen 80, 85 años con artrosis de rodilla, te lo mejora al 50%, es un excelente resultado. Y solo 5% de los pacientes no mejorarán, habrá que hacer una revisión, un rediagnóstico, una reevaluación o ver qué enfermedades concomitantes nos están impidiendo que mejore el dolor. El paciente siempre debe saber que los cambios van a aparecer no instantáneamente. En el 50% de los pacientes, los cambios van a empezar por ahí de la sesión 7 u 8. Excepcionalmente hay pacientes, yo he tenido pacientes que vienen en silla de ruedas, los suben a la camilla y a la tercera sesión están moviéndose, pero eso es excepcional. 50% cambios en la sesión 7 u 8, 30% lo van a presentar algunos pacientes incluso al final de las 15 sesiones y solo 20%, como dije, desde la segunda o tercera sesión. Pero la media es importante siempre decírselos. Va a mejorar a la mitad aproximadamente del tratamiento. ¿Cuáles son las propiedades terapéuticas y el mecanismo de acción del ozono? Bueno, pues lo primero es que tiene una buena difusión en los fluidos intersticiales, reacciona directamente con los fosfolípidos de todas las membranas celulares, es decir, de todas las células de nuestro cuerpo humano, con alguna predilección por las células articulares al aplicarlo localmente. Mecanismo de acción, ya lo saben todos ustedes, como ya está aquí, pues lo voy a volver a decir como lo he dicho siempre. Al introducir el ozono al organismo, se va a inducir la producción de especies reactivas del oxígeno, conocidas como EROS, como el peróxido de hidrógeno, el
el hidróxido de hidrógeno, lo cual va a aumentar la producción de superóxido bismutasa, catalasa, hidroxilasa y glutato peroxidasa. Hay estudios serios, como este que tengo aquí, de La Habana, Cuba, un efecto analgésico del ozono, un estudio sobre 775 pacientes, es un estudio que tiene por lo menos más de 10 a 15 años. ¿Cuáles son las ventajas del ozono? ¿Por qué el ozono es un elemento seguro al introducirlo en el cuerpo humano? Pues simplemente porque es una molécula inestable, se convertirá en oxígeno una vez que genere las eros, no pasará al citoplasma, solo reacciona en la bicapa lipídica y el transporte por la sangre es improbable debido a su inestabilidad, a la conversión de ozono en oxígeno. Los efectos de la famosa microoxidación en el dolor osteoarticular o sistema musculoesquelético. Tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico directo. Tiene un efecto antiedema al producir vasodilatación. Obviamente mejora el flujo linfático y es un descongestionante tisular. Genera una estimulación oxidativa de los receptores halogénicos que inhiben la señal dolorosa tras activar el sistema nociceptivo. Es decir, que no solamente va a actuar en nuestra aplicación local, también por eso lo importante de la aplicación sistémica, que tiene que ver con las vías del dolor a nivel del sistema nervioso central. Favorece la miorelajación muscular, mejora la movilidad de la zona afectada y nos va a mejorar la artrofibrosis al romper todas las adherencias que existen en estos pacientes. Acción antiinflamatoria del ozono, específicamente pues, bioquímica profunda, inhibe citoquinas proinflamatorias, interleucina 1, 6, 8, 12 y 15, modula el factor necrosis tumoral alfa, la fosfolipasa A2, por eso tan de moda ahora con el COVID, que nos puede controlar mucho las cascadas inflamatorias. Estimula las citoquinas inmunosupresoras, la interleucina 10, el factor de necrosis tumoral beta. A nivel subcutáneo, interacciona con receptores periféricos del dolor, es decir, que actúa también a nivel muy local subcutáneamente. Experimentalmente está demostrado que hay genes caspasa 1, 8 y 12 que son proinflamatorios y preapoptóticos responsables del efecto alodínico del ozono. Las especies reactivas reaccionarán con los aminoácidos y los... bueno, esto es hablando de la enfermedad discal específicamente. Las especies reactivas de oxígeno reaccionan directamente con los aminoácidos y los hidratos de carbono de los proteoglicanos y el colágeno tipo 1 y tipo 2 en el núcleo pulposo. Consecuentemente van a producir una momificación y una disminución del volumen del núcleo pulposo, lo que condicionará una disminución de la compresión radicular, menor estasis venosas, mayor oxigenación de la raíz y menor dolor. Eso es lo que le explicamos al paciente. El ozono va a disminuir el tamaño del núcleo pulposo herniado. Hay una activación de los... hablando de ozonoterapia sistémica, autonoterapia mayor, menor y directa, hay una activación de los receptores N-metil de aspartato a nivel del asta dorsal mediante bloqueo de la fosforilación. El anión superóxido es responsable de un procesamiento anormal de la señal dolorosa, aumentando la superóxido dismutasa 2 mitocondrial, lo que da el papel terapéutico del ozono en el tratamiento del dolor. La alodinia, hay un medicamento hay medicamentos que han existido para el control del dolor, como la ketamina, la mamantina, la mantidina, el dextrometorfano y la metadona, que producen ese efecto de inhibición alodínica del dolor que hoy está demostrado el ozono produce. Entonces se vuelve también un antagonista del receptor de N-metil de aspartato. Las indicaciones, pues cualquier artropatía aguda, crónica, las hernias de disco, que aquí las vemos todos los días, ya lo veremos en los talleres, la fibromialgia muy de moda y muy frecuente. En la actualidad tenemos muchas pacientes con fibromialgia, las que hay que darle un tratamiento integral. Las tendinitis, las tendinosis del deportista, del tenista, del futbolista.
Las contraindicaciones relativas, porque prácticamente yo digo que no tiene A la derecha. contraindicaciones. Sospecha de artritis séptica, infección sistémica o infección cutánea en el lugar de la infiltración, inestabilidad articular, fracturas intraarticulares por el riesgo de que la volveríamos expuesta, pero sin embargo el ozono tiene una capacidad bactericida total. Y las contraindicaciones relativas, trastornos de la coagulación o tratamientos con anticoagulantes severos, diabetes mellitus mal controlada, hemartrosis, prótesis u osteosíntesis. Ahí no he cambiado este punto, pero ya lo voy a cambiar. Yo con prótesis, endoprótesis, tornillos, placas, aplico ozono y no pasa absolutamente nada. Bueno, sí pasa, mejora el paciente, mejora la fibrosis. El embarazo, esa sí es una contraindicación, no lo hemos utilizado. ¿Cuál es la dosis estándar en el tratamiento del dolor articular? La dosis es estándar para todas las articulaciones. 20 microgramos por mililitro. Lo que va a variar, dependiendo de cada articulación o de cada región, son los volúmenes. Pero la dosis estándar es de 20 microgramos por mililitro desde la primera sesión hasta la última. ¿Vamos bien en tiempo, Xochitl? Sí, Okay. puedes tomarte el tiempo que quieras, no hay ningún problema. Aquí a todos yo estoy encantada de escucharte como siempre, no te preocupes. Okay. Bueno, aquí vamos a hablar de los resultados, resultados propios después de estos casi 15 años de poner ozono. Pacientes de artrosis de rodilla, que es lo que prácticamente más vemos. Este es un corte que se hizo hace 2 años, por ahí del 2018. Teníamos un total de 8.300 casos tratados, artrosis de rodilla grado 1, 2 y 3, fue un 75% de esos 8.300. Artrosis grado 4 y 5, que estaban prácticamente condenados a una prótesis, fueron el 25%. El 100% de los pacientes tiene artrosis bilateral. La evaluación inicial en la escala visual análoga del dolor, los pacientes siempre quedaban en 8 a 10 en el 80% de los casos. Y tuvieron una disminución de la movilidad del 80%. $92 disminuyó su escala EVA en más de 6 puntos, lo cual, hablando de calidad de vida y movilidad, es bastante. 90% mejoró movilidad útil para desplazarse en su casa, subir 3 o 4 escaloncitos. 90% disminuyó la ingesta de AINES, que nos disminuyó, por supuesto, las comorbilidades de gastritis, sangrado digestivo, etc. Solamente un 0.024% del total de esos pacientes optó por ponerse una prótesis total de rodilla. La artrosis de hombro es una patología que responde muy noblemente al tratamiento con ozono. Yo en la actualidad hoy la combino, manejo algunas sesiones, ya no las 15 sesiones de ozono, sino unas 6 sesiones de ozono y después una aplicación de plasma rico en plaquetas. Esto lo hago los últimos 3 años y en el caso específico del hombro ha funcionado fenomenalmente, ¿no? Entonces, los pacientes con artrosis de hombro, ahí no todos son mayores, aquí son pacientes a veces de 30, 40, 50 que deportivamente se han lesionado. Este sí es un paciente obviamente que tiene una artrosis ya por edad, una calcificación ahí de la inserción del supraespinoso. Entonces en el hombro tuvimos 672 pacientes, 90% fueron unilaterales, aquí sí es muy raro que sean los 2 hombros, contrariamente a la rodilla. La artrosis 1 y 2 más la lesión del mango rotador fue el común denominador. 60% fueron hombres, evidentemente por la actividad deportiva, y 40% fueron mujeres. Bueno, no solo por la actividad deportiva, también la actividad ruda como trabajadores de la construcción y estas cosas. El 94% al final del tratamiento, comprobado incluso con resonancias, mejoró 94% su escala visual análoga del dolor.
El 100% de los pacientes mejoraron movilidad, a veces incluso de haber empezado al inicio del tratamiento con un hombro congelado. 1.4% requirió agregar manejo con plasma rico y plaquetas. Eso es muy pasado. Actualmente a todos les ponemos plaquetas. En la hernia de disco tuvimos un corte para ese tiempo de 6.200 casos. El 70% de los pacientes siempre tienen una hernia importante en L4 y L5, y L5S1 es casi el común denominador. A veces tienen hernias más pequeñas arriba o abajo, pero no son significativas. Este es el nivel que yo he visto en mi experiencia, es el más importante que nos genera la sintomatología en la enfermedad radicular y en la enfermedad lumbosacra. 30% de los pacientes tuvieron hernias a nivel cervical, principalmente C5 y C6 y C6 y C7. Solo 0.08 tenía una cirugía previa. Al final del tratamiento con ozono, 85% mejoró su escala del dolor, 85% recuperó fuerza y sensibilidad, incluso con electromiografía antes y después, y solo el 0.3% ocupó cirugía. Ahí tenemos la imagen, por ejemplo, de la aplicación paravertebral de ozono. Esta es una aplicación a ese nivel que mencioné, L4, L5, L5S1, muy sencilla de identificar. Identificamos cresta ilíaca. Ahí tenemos el nivel L4, L5 y de ahí vamos hacia arriba o hacia abajo. No necesitamos mayor infraestructura. Iba a hablar sobre los volúmenes, pero a ver si aparece ahorita la diapositiva, porque hablamos de la dosis, pero no de los volúmenes. Pero si no, con calma, ya en cada región hablaremos de los volúmenes y haremos la demostración en vivo de cada aplicación. Una artrosis de rodilla prácticamente bilateral, un grado 3,5 en la derecha y un grado 5 en la izquierda. ¿Sí? Esta paciente mejoró el dolor, evidentemente la imagen nunca mejoró, pero la paciente tenía dolor en 3 puntos tal vez de leva, movilidad bien, y decidió no operarse. Bueno, eso es para ejemplificar. La enfermedad gotosa también la hemos utilizado con muy buen resultado. Pueden ver ahí un TOFU importante en un paciente, creo que este paciente tenía unos 60 años, una enfermedad por hiperuricemia muy mal controlada, presencia de TOFUs realmente gigantes por el tipo de articulación. Aplicamos ozono en forma local y tuvimos muy buen resultado. Las hernias de disco, bueno, siempre los pacientes, yo raramente pido una resonancia magnética. Si las tenemos almacenadas en los expedientes es porque el paciente viene aquí ya con una resonancia magnética, porque ya lo querían operar y porque él se resiste y busca las opciones y viene aquí buscando que no lo operemos. Pero realmente yo raramente pido una resonancia magnética. En sentido estricto, pues sería lo ideal tener la evidencia. Ahí lo que dije, la hernia a nivel L4, L5 es al nivel L5, S1 es la más importante, la que más problemas nos va a dar. El pinzamiento lumbosacro, la transición entre L5 y S1 es un mundo de patología. Bueno, hay pacientes que ya tuvieron la experiencia de una prótesis, no les fue quizás tan mal, pero no les fue tan bien. Ya saben lo que es someterse a una artroplastia total de rodilla, el internamiento, la recuperación, el dolor, pequeñas complicaciones, infecciones de herida, etcétera. Y pues decide tratarse la rodilla con ozono, teniendo un excelente resultado. Habiendo fibrosis también en la ya operada, aplicamos ozono y mejoramos todas esas adherencias que se producen tras el tratamiento quirúrgico tan agresivo. La artrosis de cadera es una patología no menos frecuente que la de la rodilla, pero por alguna razón los pacientes, cuando les proponen el tratamiento quirúrgico, principalmente en la seguridad social, lo aceptan, o resulta que tenían artrosis, se fracturan la cadera y pues no les queda de otra y se operan. Entonces ahí sí tenemos poca experiencia, han sido pocos los pacientes que acuden pidiendo no operarse. Sin embargo, los que hemos tenido
Hemos combinado mucho terapia de ozono con PRP y han tenido una buena evolución. Evidentemente ahí sí tiene que ser una paciente o un paciente que no tenga un sobrepeso importante, ya que llegar de la piel que estaría por aquí a las cejas tabular con un trocar del número 14 lo puedo hacer, pero en un paciente más gordito es prácticamente imposible. Bueno, esa no sé por qué se coló ahí, ese paciente sí fue operado, pero se fue por una ruptura de ligamento cruzado. Ah, bueno, ya recordé por qué lo puse, es un paciente que es futbolista de la tercera división de Italia. Por alguna razón tiene familiares en México, que son pacientes mías, y pues lo trajeron a operar aquí. Y felizmente le hicimos una cirugía artroscópica, reconstrucción total del ligamento cruzado anterior con injertos de semitendinoso y semimembranoso. Y lo que hicimos posteriormente es aplicarle ozono para que la rehabilitación fuera más rápida. Pusimos por ahí alguna sesión de PRP y el hombre, bueno, pues se encuentra jugando felizmente en Italia nuevamente. Vean ustedes, a diferencia de una cirugía en la que no tenemos un tratamiento previo y posterior con ozono, el paciente a los 15 días tiene una movilidad del 90% porque no tiene fibrosis, porque no tiene inflamación, porque no tiene dolor y prácticamente tiene una rodilla funcional. Estos pacientes que les reconstruyen el cruzado, pues a veces pasan 3 meses y apenas están llegando al 90%. Este paciente a los 15 días se le quitaron puntos y gracias a que pusimos ozono antes y después, tiene este excelente resultado. No hay edema, no hay problemas en la piel. Y bueno, este me gusta siempre ponerlo, dice, párate, que tu medicina sea siempre útil, segura, clemente, necesaria y sensata. Entonces siempre los pies en la tierra. Si hay alguna pregunta, algún comentario, pues estamos a la orden. Muy bien, muchas gracias. Seguramente ahora te preguntarán cosas. Entonces, Luis, para puntualizar, tú pusiste que la dosis del dolor es de 20 microgramos por mililitro. Ese sería entonces para cualquier tipo de padecimiento agudo, por lo que entiendo. Sí, tanto agudo como crónico. 20 microgramos por mililitro. Lo que quería ver es si encontraba yo la tablita de los volúmenes. Ajá, si lo tienes sería muy bueno que... Déjame. Sí, te están Sí preguntando la, aquí las dosis. sí la tenemos, sí la tenemos. Por aquí tiene que estar. Sí, sí, yo sé que las tienes ahí. Dame Si lo dame tienes sería bueno un para ver segundo. el tema de los volúmenes. Dice, te están preguntando dosis, ahora les explican las dosis. Luego otro dice, 20 microgramos por mililitro, tanto en subcutáneo como en infiltración intramuscular o intraarticular, Sí, 20 es parejo. para el dolor. Para el dolor, sí. Lo que va a cambiar es el volumen. Ahorita tengo que encontrar la tabla de volúmenes. Pero, Ok, ok, muy bien. espera. Y cuando se acompaña de alguna vía sistémica, como autohemoterapia mayor o insuflación rectal o la que sea, cuando se acompaña de una vía sistémica, la dosis es la misma. En la aplicación intraarticular y local, sí. Ya lo que variaría sería de la rectal o la autohemoterapia, que yo normalmente las manejo empezando a 40 y tal vez llego a 50. Le haces la autohemoterapia mayor con 40. Sí, de inicio. Ok, ok. Sí, sí, como efecto antiinflamatorio Así es. y analgésico. Ok, aquí viene otra pregunta. Dice, ¿la dosis y concentración es independiente de la edad? Sí. Bueno, nunca hemos tratado niños, bueno, sí hemos tratado niños de 10, de 11 años con algún esguince de rodilla, por ejemplo. La dosis es la misma. Yo la dosis de 20 no la cambio, sea intraarticular, sea subcutánea, siempre es la misma dosis. Ok.
Y por ejemplo, cuando una persona tiene un traumatismo agudo, ¿recomiendas aplicar el ozono por vía subcutánea, por ejemplo, en el sitio donde ha tenido el No, cuando traumatismo? yo, por ejemplo, en agudo hemos tratado esguinces cervicales, algunos esguinces de tobillo que traen el edema, por ejemplo, perimaliolar. Ahí hacemos una infiltración intraarticular de tobillo, unos 3 mililitros de ozono, es una articulación pequeña, y sí hago una infiltración no tanto subcutánea, más bien yo diría subhematoma, Ok, ¿sí? Y colocamos un vendaje autoadherible. A las 48 horas lo revisamos, el edema baja prácticamente al 20% y de ahí nos seguimos ya con inmovilizaciones no rígidas. Pero la dosis no cambia, ¿eh? ok. Ponen aquí subcutáneo intercostal para fractura de alguna costilla. Eso mismo es lo que le quería, por eso mismo le estaba yo preguntando, Nayara, por el paciente ese que llegó ahí cuando estábamos con Dani. Entonces, Luis, Eh, subcutáneo intercostal para fractura de alguna costilla. yo no lo he hecho, la verdad. Sé que se puede hacer tanto en fracturas como en problemas, por ejemplo, de neuralgia posherpética Ujú. y les ha funcionado. Yo básicamente lo que hago en estos casos es utilizar la terapia neural Ok, en lugar del ozono, pero es un caso muy específico. ok, ok. Sí, sí, pues, no hay problema. Mira, aquí acabo de encontrar eh, una tablita de los volúmenes, por lo menos de los cervicales. Espérate, que tienes un montón de preguntas, ¿eh? Te dije que esto tienes muy, porque yo sé que en este tema hay que profundizar. Dice, Sí, sí, bueno, sí. buenas tardes, doctor Chávez. Si aplica autohemoterapia mayor a 40 microgramos, ¿se puede el mismo día aplicar la infiltración de rodilla a 20 Sí, microgramos? sin problema. Sin Sí. problema. Ahí lo que sucede, a lo mejor me lo pregunta porque pensaría que a lo mejor estamos saturando las dosis día. No hay ningún problema porque la dosis articular, bien colocada, evidentemente, que quede dentro de la articulación, va a trabajar específicamente con todas las células de la membrana sinovial casi durante 24 horas. Por eso, al colocar la infiltración de rodilla, yo siempre le digo al paciente, escucha, flexionamos, escuchamos la burbujita que se genera Sí, y les digo, te va a durar de hoy para mañana. sí. Vas a sentir ese pluk, pluk. Entonces, la dosis de ozono intraarticular va a estar secuestrada ahí por lo menos 24 horas. Entonces, no interfiere ni sobrelevamos dosis topes con la de la automoterapia. Siempre lo ponemos las dos al mismo tiempo. Ok, muy bien, muy bien. Ok, otra pregunta. ¿Serán los mismos resultados aun cuando la lesión es muy crónica, por ejemplo, hombro congelado? Cada paciente es diferente. Yo tengo pacientes con hombre congelado, sí logran despegarse, sí logran despegarse. Evidentemente, si me dices, tiene 80 años y el hombro congelado, le voy a quitar el dolor. La movilidad seguramente es que no la voy a recuperar, pero en un paciente entre 40 y 60 años, aún con hombro congelado, sí se logra despegar la artrofibrosis y mejoramos el dolor. Evidentemente, sí requieren unas 15 sesiones. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. Dice, muchas gracias. Ok. Anoten sus preguntas por el chat, por favor, y para que el doctor las vaya contestando.
Dice una alumna, tengo muy buenos resultados con hernias discales utilizando autohemo e infiltraciones, pero cuando vienen ya con artrosis, la mejoría es muy leve, incluso con neural, con artrodesis, perdón. Ah, con artrodesis. Sí, bueno, en el caso de la artrodesis, el problema es que ya no tenemos una articulación. Entonces, ahí en el caso de la artrodesis, incluso, pues no hay espacio donde va a entrar el ozono y va a ser una aplicación muy dolorosa porque ya no hay una cápsula articular como tal. Ok, Entonces, en artrodesis, sí, ahí yo sugeriría solamente manejo paliativo del dolor con terapia neural, por ejemplo. ok, ok. Aquí viene una pregunta. ¿El PRP lo activa y con qué? ¿Con gluconato o cloruro de calcio? Es a No, dosis, sí. dice, ¿es a dosis respuesta y cuántas sesiones? Bueno, yo en el caso del tratamiento de dolor articular, de mango rotador, que lo utilizamos mucho, yo no lo activo ni con gluconato de calcio ni con cloruro de calcio. Yo lo activo a 80 microgramos de ozono, relación 1:1. Si tengo 5 mililitros de plasma, son 5 mililitros de ozono a 80 microgramos por mililitro. No hay muchos estudios, pero bueno, esto así lo hace Juan Carlos Pérez Olmedo y así lo hago yo y me ha resultado. Lo activo con cloruro de calcio únicamente cuando hacemos por ahí algún tratamiento de plaquetas, que yo no lo hago de rutinas, lo haremos a veces con algunas personas muy conocidas. Ok, Pero en el caso de articular yo he visto mejor resultado. Lo hicimos en su momento con cloruro de calcio, ujú, pero realmente no le vi mayor efecto que activarlo con ozono. Con 80 microgramos de ozono está demostrado que vas a reventar los granos plaquetarios y se van a liberar cantidades industriales de factores de crecimiento. ok, dice, ¿es a dosis respuesta o cuántas sesiones? El PRP estrictamente se supone que tú lo pones el día 1, el día 21 y 21 días después también. Ok, Tres dosis son los protocolos que, digamos, están vigentes o reconocidos. Yo he visto realmente que si tú pones 6, 7 sesiones de ozono, después el PRP, 21 días PRP, listo, no requiere más. ok, ok, muy bien. Entonces ya tenemos lo de las dosis. Ya tengo lo de las dosis, sí, pero Vale, muy bien. espera. Sí, la tablita aquí muy simpática. Es que tengo tantos archivos que ya. A ver, te voy a mandar. ¿Cómo enlazo? Ya tú tienes la función de compartir pantalla. La tienes activada, la función de compartir pantalla. Sí, igual que hace rato. Solo tienes que compartir tu pantalla y ya. Sí, aquí está. Puedes compartirla, sin problema. Ya lo veo. ¿La estás compartiendo? No, es que ya no veo, no sé por qué. A ver, ahí estoy. Ahí la voy a compartir. Permíteme. Ajá. Va a Sí. ser esta y luego la otra. Ok, ahí Ahora está. sí. Entonces dijimos, son
La dosis es estándar, 20 microgramos por mililitro. Y vamos por segmentos, entonces. En la rodilla, 20 mililitros. Que ahí, por ejemplo... Ahí en rodilla, Luis, tú pones 20 mililitros en cada punto, porque por ejemplo yo les he hecho prácticas y luego lo hago con mis pacientes y todo, y haces 20 mililitros en cada punto de rodilla o solo 20 mililitros debajo de la rótula, ¿cómo? Explícame. No, aquí en rodillas son 20 mililitros intraarticular. Entramos entramos para rotuliano lateral, Ajá, ajá. ¿sí? Y tenemos que estar seguros que estamos dentro de la articulación y ahí depositamos los 20 mililitros. Ok, pero en los puntos que haces laterales, ¿cuánto pones? Porque en rodilla ves que uno infiltra laterales y también por la parte de arriba. No sé si tienes alguna imagen, porque yo lo hago con las técnicas que tú nos enseñas. No sé si tienes algunas imágenes. Eh, por aquí debo tener. Los puntos que no son a veces también periarticulares, intraarticular y periarticular. Ahí en puntos que podríamos similar al punto gatillo, coloco 1 mililitro. Ok. Pero básicamente el tratamiento es intraarticular. Ya lo haremos en el taller específico de rodilla, por ejemplo, el abordaje pararotuliano lateral, que Exacto. es más conveniente con el paciente acostado, porque muchos lo hacen a veces con el paciente con flexión de 90 grados, Sí, sí, sí. entran como si fuera el portal artroscópico, pero Exacto. si tu aguja no atraviesa la jofa y avientas el ozono, el paciente va a tener un dolor muy, muy importante, al grado incluso de chocarse. La jofa tiene terminaciones nerviosas brutales, entonces yo prefiero por eso el abordaje pararotuliano lateral. Hay pacientes con una artrosis muy severa que apenas te dan una rendijita. Cuando ya tienes mucha experiencia no es difícil, o sí es difícil, pero lo vas a lograr. Cuando encuentren un paciente pararotuliano lateral que sienten que no están entrando dentro de la articulación, porque tienen que pasar debajo de la rótula y tal vez tocar el cóndilo, que no pasa nada, Sí, sí. utilicen el abordaje suprapatelar. Tocan el polo superior de la rótula y 3 milímetros arriba van a caer en la escotadura intercondilia. Ajá, sí, 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 sí. Entonces, déjame ver. Ahorita ver si podemos tener una imagen de rodilla. Sí. Entonces, hombro, no sé por qué me pone cursor aquí, pero bueno. El hombro, el volumen máximo es de 5 mililitros. Ahí se va valorando con la experiencia. Un hombre, por ejemplo, que juega en fútbol americano, pues te va a aguantar incluso 6 o hasta 10. Pero para hablar de un estándar en el hombro, son 5 mililitros. Dosis 20 microgramos por 5 mililitros de volumen. De ahí tú valoras si es un hombre musculoso, 5 o 6 milímetros. Si es una chica muy delgadita, pues le vas a poner 3 o 4 mililitros. Ahí ya veremos también específicamente cuando hablemos de hombro, los portales, el portal anterior, el portal posterior. En la cadera son 20 mililitros también. Túnel carpal, que lo hacemos poco, pero sí se hace. Es un espacio muy pequeño, 3 a 5 mililitros, ahora sí que dependiendo del sapo sea la pedrada, ¿no? Ok. En el tobillo, 5 a 7 mililitros te los aguanta perfectamente bien. Y en los puntos dolorosos, puntos gatillo, como los de la fibromialgia, 1 a 2 mililitros. Y les voy a poner el de los volúmenes de columna, que ya lo tenía aquí, pero no sé por qué me volví a salir. Okay. ¿Me oyes? Sí, sí, perfectamente. A ver, es que ahora ya no hay cómo poner la pantallita ¿Qué pantallita? para mandar la otra compartir. Ah, ya, espera.
New share. Ok, Sí, es que tú estás compartiendo tu pantalla. ahí está. Estamos viendo la que dice infiltración articular. Ok, ya, ok, voy a cambiar a la de los volúmenes Sí, si no de, cierra de esa los, ya. Cierra esa ya. de los segmentos vertebrales. Eso, ya está. Ya Ahí estamos. está. Entonces ahí tenemos. Un tantito. Ok. Ay, Dios, perdón. Espera. Eso. Ahí viene como, enséñanos un poco ahí cómo se hace. Bueno, mira, aquí aprovechando esta imagen, ahí tenemos una paciente con hernias a nivel C5, C6, C6, C7. Entonces ahí, por ejemplo, la paciente la ponemos sentadita, identificamos siempre la espinosa de C7, que es muy evidente, menos que el paciente sea demasiado obeso, pero se toca perfectamente. Y ahí marcamos, aquí tengo espinosa de C7, aquí marqué la espinosa de C6. A veces nos vamos hasta C5, son los niveles más acostumbrados. Y medimos, aquí en columna medimos del punto que marcamos 2.5 centímetros a la derecha y 2.5 a la izquierda. Aquí no está marcado, pero sería ahí otro puntito y aquí otro puntito que van a ser los puntos de infiltración. Ahí está. Aquí es muy importante que la aguja la coloquemos más o menos a unos 45 grados. ¿Sí? A diferencia de la columna lumbar que va 90-90. Ahí normalmente lo que va a suceder es que vamos a chocar con la transversa. No pasa absolutamente, pero es una guía. Y ahí, bueno, pues ya está la aplicación. 15 grados, perdón, no son 45 grados. ¿Sí? Entonces se coloca 90 y se van 15 graditos hacia lateral. Ok, te están preguntando aquí, espérate que tienes preguntas, ¿eh? En cadera, están preguntando en la cadera, ¿en qué parte? Si puedes, no sé, hacer un bosquejo. Yo creo que por ahí tenías en la presentación las imágenes de la técnica de la cadera. Tengo la imagen, ahorita la ponemos. Nada más vamos a dejar ya los niveles, los volúmenes para columna cervical, dorsal y lumbar. Pues ya dijimos que dosis es 20-20. En columna cervical infiltramos máximo 3 mililitros. En columna dorsal colocamos 5 mililitros. Y en columna lumbar nos vamos a 10 mililitros. Entonces, es decir, es 3, 5, 10, cervical, dorsal, lumbar. A veces hacemos infiltración de articulación sacroiliaca, 5 mililitros. Y déjame ver la imagen de la cadera. Por aquí la tenemos. Bueno, entonces la tenemos en la... Una pregunta dice, volumen total a infiltrar, se me fue, volumen total a infiltrar en lumbares, sumando todos los puntos. Por sesión recomendaría máximo 3 niveles. 3 segmentos. Normalmente, sí, 3 segmentos, exacto. Normalmente, bueno, yo tengo aquí pacientes que generalmente todos son lumbares y no hay mayor problema. Ponemos 4 puntos, excepcionalmente algunos pacientes 6 puntos. Hay pacientes que vienen combinados cervical y lumbar y les pongo sin ningún problema, por ejemplo, sus 4 puntos lumbares, L4, L5, L5, S1, derecha, izquierda, y sus cervicales C5, C6, C6, C7. Sentido estricto se supone que máximo serían 6 niveles, pero en este caso han sido 8, el paciente lo tolera bien. Déjame ver si encuentro la imagen de la cadera, la guía de referencia. Ahí está. Cadera.
La imagen se ve limpia porque yo tengo aquí una ventana que se me atraviesa. ¿Se ve bien? Sí, perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, aquí evidentemente hay que imaginárselo, pero si siguen esta línea, a esta altura tengo la espina ilíaca anterior y superior. Siempre palpamos la espina ilíaca anterior y superior, más o menos trazamos la vertical en relación con el eje del fémur, si ustedes lo ven aquí, y más o menos es como de 35 grados. Lo que hay que palpar, y aquí lo pinté, es la cabeza del fémur. Pues ahí, ya les digo, en cadera, sí, si el paciente tiene muchos kilos va a ser difícil, ¿sí? Pero entonces marcamos todo el trocánter mayor, ¿sí? Y ahí estoy aplicando el punto, unos 3 el paciente obviamente tiene que estar en decúbito lateral, flexionado como si le fueran a hacer un bloqueo lumbar, ¿sí? Y localizado el trocánter y la espina ilíaca en la intersección, ahí son unos 5 mililitros arribita del trocánter, ahí introducimos la aguja. Esa aguja que están viendo es una aguja de 40 milímetros. Evidentemente no llegas al labrum acetabular, pero las primeras infiltraciones de ozono las hacemos así, con esa aguja. Ya la que hacemos con el trocar de anestesia, para llegar hasta la cápsula de la articulación de la cadera, es cuando vamos a aplicar el plasma rico en plaquetas. Para hacer las paravertebrales en región dorsal y lumbar, ¿cuál es la postura idónea? Ahí en esas sería decúbito ventral, ambas. La única que hacemos con el paciente sentado es la cervical. Lumbar y dorsal, siempre el paciente en decúbito ventral. Se le puede recomendar incluso colocar un cojincito debajo del ombligo, un cojincito delgadito, para evitar la hiperlordosis y que nuestra aplicación sea más cómoda. La realidad es que yo ya no lo hago, al principio sí lo hacía, pero pues de repente los cojines se fueron perdiendo, etcétera. No hemos visto tampoco mayor problema. Okay. Déjame ver si encuentro la imagen de rodilla. Mira, les voy a poner de una vez las de columna lumbar. Sí, Que ya perfecto, las perfecto. encontré aquí más rápido. Aquí estamos. Bueno, esa diapositiva es en decúbito lateral, pero nada más para hacer la referencia que utilizan, por ejemplo, los anestesiólogos para localizar el espacio L4, L5. Tocas tus crestas ilíacas, unes una con otra y ahí está inevitablemente el espacio L4, L5. Pero en el caso de la aplicación de ozono, ahí está. Aplicación lumbar debe ser con el paciente en decúbito ventral. Y ahí está el dibujito. Tengo una ventanita aquí que me estorba a mí, pero si ustedes no la ven, está bien. Entonces yo coloco al paciente en decúbito ventral, con cojincito, sin cojincito.
Lo que tenemos que hacer es identificar la cresta ilíaca. Aquí puse, por ejemplo, la cresta ilíaca, la tocas perfectamente. Y más o menos yo siempre lo que hago es palparla con los 4 dedos de la mano, ¿sí? Con el del índice al meñique, palpo y después trato de tocar la espinosa con mi pulgar o con mis 2 pulgares. Y entonces vengo a caer en este punto, ¿sí? Ya toqué las crestas, ya lo haremos en el video en vivo, pero ya toqué las crestas y con mis pulgares toqué la espinosa y ahí la marqué. Y entonces ya sé que aquí tengo el espacio L4, L5, 2 centímetros o 2 dedos abajo tengo el L5, S1, ahí lo esquematizamos, no lo hacemos tampoco de rutina. Al principio, si alguien va a empezar a hacerlo o es la primera vez que lo hace, sí le recomiendo que lo haga. Y nosotros ya no lo hacemos porque tenemos muchos años haciéndolo y identificamos bien. Pero entonces igual, una vez que tenemos identificados ya los niveles, medimos 1.5, 2.5 a la derecha y 2.5 a la izquierda. O sea, nuestros puntos de aplicación son este y este. Espacio L4, L5, espacio L5, S1. Entonces, aquí voy a bañar la raíz S1, aquí voy a bañar la raíz L5. Y ahí están los 4 puntos. Podríamos poner uno más que vendría a caer aquí a nivel del espacio L3 y L4. Déjame ver. Ahí tenemos una imagen ya con la aplicación de las agujas. A diferencia de la cervical, lo que dijimos, 90-90, aquí la aguja ya no le pone ninguna inclinación. Excepcionalmente también pueden tocar alguna transversa si es que es una megapupsis muy larga. Y aquí. Okay. Y aquí pues ya nada más es recordatorio. Okay. Estoy tratando de encontrar la rodilla, pero no la hallo. Mientras encuentro la rodilla, si hay alguna otra pregunta. Espérame. Sí. ¿Qué aguja utilizar para lumbar y para cervical? ¿Es la misma? Eso mismo te iba a preguntar yo hace rato también. ¿Qué Perfecto. agujas recomiendas? Mira, puedes utilizar la misma, que es la 27G por 40 milímetros. A veces en cervical un tiempo utilizamos la 27G por 25 milímetros y nos funcionaba muy bien, pero aquí de repente empezó a escasear la de 25 y en la actualidad ocupo 40 milímetros en ambas. No he tenido problema. Algunas pacientes muy delgaditas de repente pudieran manifestar algo de dolor. Entonces, si para cervical encuentran la de 25, pues es excelente. Calibre 25 puede ser entonces. Sí, longitud. El calibre es 27G, Para que es todas 27. Sí, son delgaditas. es delgadita, es la de insulina, pues. Mira, ahí voy a poner una imagen, más o menos para que nos orientemos. No, no es PRP, pero estoy usando el abordaje para rotuliano lateral de rodilla.
Entonces, ¿ahí se ve? Sí, sí, se ve perfectamente. Ok. Entonces ahí no encuentro ahorita la de rótula, pero ya que lo hagamos, pintamos la rótula, vamos a marcar y ponemos Exacto. todo. Pero ahí lo que estoy haciendo, tengo los dos bordes laterales de la rótula con mis dedos. Aquí tengo el polo superior. Entonces la infiltración es para rotulear la lateral y a la altura de la unión del tercio medio con el superior de la rótula, un poquito dirigido hacia el cóndilo y entra perfectamente debajito de la rótula. Tengo tantas rodillas y no encuentro una, ¿eh? Dice que si tienes una foto del codo. Del codo sí no tengo, pero es muy sencillo. Se flexiona el codo a 90 grados, tocas el Nos estás compartiendo no sé qué. Se ve toda la pantalla de tu ordenador. canto, espérame. Es que iba a buscar la de rodilla. Sí. Ok, espera. Vamos a poner esto. Ahí que tenemos. Infiltraciones intraarticulares con sonoterapia. La primera presentación que pusiste. Ah, la primera. Sí, el codo intraarticularmente en realidad es difícil porque es una articulación muy pequeña, ¿eh? Sí. Nosotros lo que hacemos es infiltrar el epicóndilo, no el epicóndilo, todo el abanico de inserción del epicóndilo, los músculos epicondilios, ¿sí? Como se hace la infiltración clásica con metilprednisolona, en forma de abanico, un poquito de ozono, para la epicondilitis. Funciona bien, pero ahí sí tengo dos experiencias. No sé a qué se deban, pero hay receptores de mucha sensibilidad ahí a ese nivel. Y con ozono, un par de pacientes sí me hicieron una reacción vagal importante. Entonces, en realidad, prefiero yo en problemas de epicondilitis, en lugar de infiltrar ozono, lo que hago es aplicarles un par de puntos de terapia neural a nivel del paso del mediano, que también hay esquemas o mapas que podemos luego ir poniendo, y les va muy bien, porque las dos experiencias de la reacción vagal en ese punto sí fueron poco agradables. Y no encuentro la rodilla. Ahí estamos viendo tu pantalla, ¿eh? Sí, estoy buscando la foto de la rodilla, pero pues ya si se ve una muchacha en paños menores, lo siento, ¿eh? Hagan de cuenta que no vieron nada. Sí, porque se está viendo tu pantalla. Sí, se está viendo tu pantalla. Ok, ok. No hay la rodilla. No sé qué pasa. Bueno, con calma podemos ir haciendo cada segmento Sí, y porque yo recuerdo que las podemos, tenías. podemos generar el video en vivo, marcamos las referencias en cada articulación, hacemos la aplicación
pero ya tenemos la base, ya dijimos la dosis, ya dijimos los volúmenes, entonces podemos ir haciéndolo eso todo sobre la marcha. Ok, entonces yo creo que lo más interesante es que nos hagas la práctica en directo, ya que por las características de la situación que tenemos ahora pues no sabemos cuándo se podrá hacer la fecha de la práctica. Esperamos que sea para fin de año, pero no sabemos con seguridad cómo va a transcurrir toda esta situación. ¿Sí? Entonces, yo creo que Así es, así es. ahora nos ponemos de acuerdo y lo acordamos y yo inmediatamente le aviso a los alumnos cuándo se va a hacer la clase en directo, si es posible la próxima semana mucho mejor para que ellos vayan preparando sus agendas y hacer la demostración en directo ya que es mucho más bonito, mucho más interesante, así todos la podemos ver. Perfecto. ¿Vale? Bueno, Me parece perfecto. ¿alguien por el chat quiere hacer alguna otra pregunta, por favor? A ver, déjame revisar porque tenías otras preguntas, pero ya todas te las leí. Los leímos. Excelente presentación, te pusieron. Del chat, sí. Excelente presentación. Dice... Así ya veo el chat, sí. sí, pero yo te las he ido leyendo las preguntas. Sí, sí. En cadera, ¿en qué parte? Bueno, ya explicaste lo de la cadera, lo del PRP que si lo activas, ya están todas las preguntas leídas, ¿sí? Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede anotar para hacerla de una vez, ¿sí? Y yo de todas formas, Luis, te agradezco mucho tu disposición, una clase muy bonita, como siempre, nos enseñas mucho. Y bueno, lo que ya ahora cuando terminemos de hacer la clase, acordamos el día y entonces yo les informo a los chicos para que ajusten sus agendas y entonces lo hagamos en directo para que lo veamos hacer, que finalmente es lo que quieren ver. Experiencia en proloterapia intraarticular, te están preguntando. No tengo ninguna. Ahí sí. Algo leí en alguna ocasión, pero nunca encontré realmente dónde aprenderlo en forma seria. Sé que tiene buenos efectos, pero nunca lo hemos hecho. Ok, y esta solución que tú luego ponías también, que era creo que era con glucosa y todo esto. La terapia neural que yo hago es exclusivamente con glucosa al 5%, sí. Porque hay varias escuelas que utilizan glucosa, pero la combinan con mannitol, con algunas otras sustancias que ahorita no me vienen a la mente. Pero pues es más complicado con procaína, pero en México pues no tenemos procaína a la mano. Entonces yo la terapia neural la hago con glucosa al 5% y tiene excelente resultado. Evidentemente ahí pues sí no le digo al paciente que le estoy poniendo glucosa porque su mente puede divagar y si es diabético y bla bla, que se lo puedo poner aunque sea diabético. Eh, o caemos en, no, pues para que me ponga azúcar, para que venga, ¿no? Entonces le digo que es ahí un combinado de un suero analgésico, pero la realidad es que es glucosa al 5%. ¿Y a eso le pones lidocaína, por ejemplo? No, el maestro australiano, que ahorita no recuerdo el nombre, el maestro Lifton, creo, le pone un poquito de bicarbonato para hacer un buffer ahí, pero yo realmente he visto que los pacientes la toleran muy bien. En realidad el buffer de bicarbonato es para que la glucosa no duela tanto, pero o será que el paciente mexicano es más aguantador que el neozelandés y el australiano. Podría ser. Entonces no utilizamos más que el frasco de glucosa al 5% y tiene muy buenos resultados principalmente en las lumbalgias agudas. El paciente viene aquí con un grito de dolor, arrastrándose, doblándose, le pones los puntos de terapia neural que prácticamente son los mismos que ozono, a lo mejor medio centímetro menos para agarrar la raíz dorsal y el paciente pues se va
brincando y feliz. Ok, te ponen, ¿tiene experiencia con células madre? Aún no, estoy pendiente en eso. Justamente este año iba yo a Huesca con nuestro querido amigo, el doctor Moshon, pero pues nos cancelaron el vuelo. Esperamos pronto Ya poder. iremos, ya Así iremos. es. Bueno, muy bien. Entonces, pues no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta y si no, pues guárdenlas para la próxima sesión. Yo te quiero agradecer, como siempre, tu disposición. Te están Gracias, poniendo aquí, muchas gracias, excelente presentación, te están poniendo aquí gracias. los alumnos. Que además esta clase es una clase que no estaba en el calendario y estamos conectados unos cuantos, porque sí tenemos un calendario de sesiones bastante fuerte. Fuerte, sí, sí. Sí, la verdad es que ya llevamos 10 clases, ya llevamos 10 clases y nos falta un montón. Este sábado tenemos clase con el doctor Balbín, manejo del dolor y terapia peridural, y con el doctor Javier Céspedes, que nos va a hablar de ozono en infecciones y dosis en ozonoterapia. Es la clase que tenemos este fin de semana. Después tenemos clase el 19 de septiembre. Entonces ahora coordinamos tú y yo para ver cuándo haríamos la clase, porque tenemos espacio dentro de 2 semanas aproximadamente, ¿sí? Porque ya Perfecto. este sábado tenemos clase y va a estar bastante denso. Entonces, pues